Ok. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Eso es. Si usted se da cuenta, el capítulo 21 de Mateo comienza con lo que se conoce el Domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén, 8 días antes del Domingo de Resurrección. Lo que implica pues que esto fue un domingo, de acuerdo a este calendario. De acuerdo al Evangelio de Mateo, esa misma tarde el Señor purifica el templo. Los cambistas estaban vendiendo los animalitos para la Pascua, era tiempo de la Pascua. Y bueno, el siguiente día lunes, por la mañana, dice esta porción de la Escritura, que es lo que nos va a tomar el tiempo en estos minutos que nos quedan. El tema de esta noche yo le titulé Muchas hojas pero sin fruto. Muchas hojas pero sin fruto, que es lo mismo que la maldición de la higuera estéril. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, al Señor le dio hambre, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, pero resulta que no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le habló a la higuera. ¿Y qué le dijo a la higuera? Estamos en Mateo 21. No hay texto. Ok. Y versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Fue la pregunta de los discípulos. Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, ¿por qué maldijo el Señor esta higuera? Ahora, quiero que le echemos un vistazo también a Marcos capítulo 11, que nos presenta la misma escena, pero nos da un par de detalles más. Marcos 11. Y vamos a ver el versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Recordemos que era la fiesta de la Pascua. Betania está muy cerca de Jerusalén, y usualmente pues Jesús se quedaba en casa de sus amigos en Betania y luego regresaba a la ciudad. Tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue para ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero aquí nos da un detalle más Marcos. Dice que no era tiempo de anonas. No era tiempo de higos. Yo acabo de estar en mi país y andaba buscando anonas. ¿Y sabe qué me decía la gente? No es tiempo todavía, no es tiempo todavía. Bueno, entonces dice Marcos: mire, lo curioso del asunto es que nosotros veníamos caminando, ¿verdad? O el Señor venía con sus discípulos caminando, saliendo de Betania, regresando para Jerusalén. Vio de lejos el árbol de la higuera. El Señor tenía con hambre porque no les habían dado desayuno en el hotel donde se habían quedado. Vio la higuera, sale para buscar fruto, no encuentra fruto. Pero nosotros nos quedamos extrañados, o los discípulos se quedaron extrañados de decir: ¿y por qué anda buscando fruto en la higuera si no es tiempo de higos? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero en este caso, dice Marcos, lo oyeron sus discípulos y ahí termina la situación. Después de eso,
Marcos presenta la purificación del templo más adelante. Ahora, en el versículo 20, el 11:20, regresa al tema. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera, esto ya es el siguiente día, digamos el martes. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y luego el Señor dice otras cosas más en esa porción. Ahora, la pregunta que queremos contestar es: ¿se enojó Jesús con un árbol? ¿Se molestó el Señor con una higuera porque no tenía fruto? Porque Él le venía con sus discípulos, Él vio la higuera de lejos. Dice todos los pasajes que hemos encontrado que tenía muchas hojas. Por eso es que el estudio le he puesto muchas hojas, pero sin fruto, para que tenga una idea más o menos de cómo vamos a ir terminando el mensaje. ¿Ok? Mucho pelo, pero es peluca, es la cosa, ¿verdad? ¿Fue acaso la maldición de la higuera un acto de ira de parte de Jesús? ¿Qué culpa tenía la higuera? Pues sí, amados míos, no era tiempo de higos. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Ahora, muchas personas que no necesariamente ateos, pero aquellos que leen la Biblia para criticarla, aquellos que leen la palabra para encontrarle alguna situación negativa, dicen ellos que este fue un acto de debilidad de parte de Jesús. Pero claro, ellos pueden decir lo que se les antoje porque no entienden, no saben. ¿Cómo va a creer usted? Y esto es una de las curiosidades que hay que conocer al Señor para entender esto. Él es el pan de vida. ¿Ok? Él es el pan de vida. No es cuestión de que no encontré. Mire, hermano, el Señor pudo haber hecho un árbol de higos en ese instante, pues. Pudo haber hecho 1000, pudo haber hecho lo que quisiera. Él es Dios. Pero es así la Escritura. Primeramente nos enseña esa parte de la humanidad de Jesús. 100% Dios, pero también 100% hombre. Y bueno, quiero hablar de un par de interpretaciones con relación a este pasaje. Hay un grupo, me atrevería a decir que la mayoría, que consideran que la higuera representa a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Pero hay un buen grupo también de teólogos que piensan que no se refiere literalmente a Israel. Hay algunos pasajes, como por ejemplo Oseas capítulo 9 versículo 10. En Oseas 9:10 dice de la siguiente manera: pon atención al principio, no dice que Israel son uvas, dice cómo. Al igual que el Espíritu Santo muchas veces se simboliza con una paloma, ¿verdad? Pero no es una paloma. Se simboliza con fuego, pero no es fuego. Se simboliza como aceite, pero el Espíritu no es aceite. Entonces acá en esta porción dice: como uvas en el desierto hallé a Israel. ¿Cómo? Que se parece, porque es una comparación, es una analogía lo que tenemos acá. Como la fruta temprana de la higuera en su principio. ¿Cómo? Entonces hay muchos textos que nos dan a entender que la mayoría de veces que la Biblia se refiere a una higuera, se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero algunos teólogos piensan que no, que la Biblia no dice y la higuera es Israel. Y si no dice que la higuera es Israel, entonces no tenemos por qué considerar que la higuera es Israel. Es lo que dicen algunas personas. Pero bueno, entonces esto, ¿cómo y cómo? En Mateo capítulo 24, si usted le pone atención a esta porción de la Escritura, Mateo 24:32, la mayor parte de los teólogos o escritores de la Biblia que explican este pasaje de la Escritura consideran que esta higuera a la que Jesús se refiere es el pueblo de Israel.
¿Ok? De la higuera aprended la parábola. Porque le están preguntando, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Cuéntanos cuándo será el fin del siglo. Queremos saber de estas cosas. Y el Señor termina prácticamente en el capítulo 24 diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lea usted Dr. Luis Evis Carballosa, lea usted Pentecost o cualquiera, James of Austin Brown incluso. Ellos le dicen, es que aquí se está refiriendo a Israel. ¿Y cuándo va a ser eso que dice acá de que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas? La mayoría de estos teólogos consideran que esta porción podría ser el 14, aproximadamente el 14 de mayo de 1900, ¿qué? 48, ¿ok? Que es cuando Israel se convierte en una nación libre y soberana, porque antes de eso no era una nación libre y soberana. Entonces, que el Señor está diciendo, no pasará esta generación, y algunos creen que la generación comienza a partir del 48 en adelante, y por eso es que hay un montón de gente haciendo números. Ahí entra la numerología, que hay que tener extremo cuidado con esas cosas, mis amados hermanos. Porque la gente dice, bueno, si Jesús dijo no pasará esta generación, y es cuando florezca Israel, cuando florezca la higuera, y eso fue en el 48, entonces todo el mundo anda buscando cuántos años dura una generación. Y algunos dicen que 70, otros dicen que 80, y entonces del 48 están buscando, ¿verdad? 48 más 70, 48 más 80, y que en esa fecha es cuando el Señor va a venir. No nos metemos nosotros en ese lío, pero la mayoría considera que de esto que dijo el Señor se refiere precisamente a la nación de Israel. Versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, el Señor maldijo la higuera y eso es lo que estamos viendo. Ahora, me gustaría que veamos otra porción de la Escritura que se asemeja a lo que hemos leído en forma de parábola. Y eso es en Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13 y versículo 6. Esta es una parábola, pero mire lo que dice la parábola. By the way, ¿cómo se diría by the way en español? Por cierto, pero me gusta más by the way, fíjate. Por cierto, yo creo que en estos pasajes que estamos estudiando, de acuerdo al contexto, se refiere a la nación de Israel, ¿ok? Pero yo le cuento otra cosita más adelante. Pero en este capítulo 13, versículo 6, ponga atención a esta parábola. Dijo también esta parábola, tenía un hombre que tenía una higuera y la había plantado en su viña. Y ese hombre vino a buscar fruto en ella, ¿y qué pasó? No la encontró. Notemos que esta es otra cosa, ¿verdad? Notemos que esto no es la misma escena de la que estamos hablando, porque Jesús venía con sus discípulos, era un día después del Domingo de Ramos, y vio de lejos y se acercó y maldijo la higuera. Ahora, en este caso dice que un hombre tenía una higuera y la tenía plantada en su viña. Es otra cosa. Vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo al viñador, he aquí hace ¿cuántos años? ¿Cuántos años fue el ministerio de Jesús? Bueno, nada más. Dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué calienta la banca? ¿Para qué calienta la silla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y ahí se termina la escena. Bueno, algunos judíos creen que la higuera, especialmente, bueno, judíos, algunos ortodoxos y algunos, es más, algunos judíos mesiánicos en su literatura, dicen que la higuera no se refiere a Israel. La razón por la que ellos creen eso, hermanos, es porque la mayoría de veces que usted observa en la escritura una relación de la higuera con Israel, escuche, el 90 y pico % tiene que ver con juicio. ¿Y a quién le va a gustar? ¿Verdad?
que le diga que le van a cortar la cabeza. No, pues no somos nosotros, eso debe ser allá unos de allá de El Salvador, ¿me entiende? O de allá de Centroamérica, pero nosotros los judíos no somos. Bueno, ¿por qué razón? Acuérdese usted que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que utilizaron? Y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que utilizaron ellos para cubrirse? Hojas de higuera. ¿Ok? De hecho, hermanos, es importante que sepamos que de acuerdo a los judíos, la famosa manzana, quién sabe de dónde salió. Pero la mayoría de ellos creen que el fruto prohibido fue un higo. Por la higuera, porque es más común en aquel entonces, pero la verdad que se habla de un fruto, pero no dice exactamente qué es. Pero eso es lo que creen ellos. Entonces, ellos creen que el higo es símbolo de pecado y de una falsa religión. ¿Por qué razón creen eso? Porque dice que la palabra que se utiliza, Génesis 3:7, si mal no recuerdo. Veamos por favor, Ernesto, Génesis 3, ahí está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y mire usted qué interesante, y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera. Ok, al principio cualquiera diría que las metieron a una olla, pero no está hablando de eso. Ok, está hablando de entretejer. Yo creo que la versión internacional que dice, por favor, el mismo pasaje, dice que tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Entonces, ¿por qué? Para cubrir la desnudez. Y dicen muchas de su literatura que esa es la justificación del hombre, ¿verdad? Yo pequé, yo hice lo malo, ¿de qué manera puedo cubrir mi desnudez? ¿De qué forma? Entonces utilizan hojas de higuera. Entonces, que las hojas de higuera representan la religión, que es lo que el hombre trata de utilizar para no sentirse tan mal. De tal forma pues que muchas de estas personas creen que no se refiere la higuera a Israel. Pero la Biblia usa un montón de analogías. Y aquí viene, pastor, ¿y usted por qué cree que la higuera es Israel si no hay ningún versículo en la Biblia que diga directamente que la higuera es Israel? Porque la Biblia está llena de analogías. Por ejemplo, en maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué comparación tenemos ahí? A Cristo con el marido y a la iglesia con la mujer. ¿No es cierto? No está diciendo, mira, la mujer es la iglesia. No dice eso, pero es una comparación. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de las ovejas, ¿con qué está comparando a las ovejas? Con nosotros. Amén. Lo veo así como diciendo, ¿de qué habrá fumado el pastor ahora, verdad? Se compara a la iglesia con un edificio. Es más, a Jesús con el Cordero. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué razón? Porque se utilizaba un cordero en el sacrificio para los pecados, para cubrir los pecados. Pues a Jesús se le compara con eso. Isaías capítulo 53 versículo 7 dice, así angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo? Ahí está. Como cordero, como oveja. ¿A quién se está refiriendo? Al siervo sufriente. ¿Quién fue el siervo sufriente? Jesús. Ahí no está diciendo que Jesús fue el cordero, que era la oveja, pero nos está dando a entender de lo que se trata. Por esa razón pienso yo que se trata de eso. Ahora, esta porción de la escritura, regresemos otra vez a la escena donde Jesús viene caminando con sus discípulos y tiene hambre. Normal. Era hombre. Tuvo hambre. Es curioso porque, hermanos, me encanta esta porción de la escritura porque Jesús nunca abusó de su poder en ninguna forma. Fíjate que si Jesús venía caminando con sus discípulos, él fácilmente podía haberse metido la mano tal vez en la bolsa de algún lugar y sacar un higo y comenzar a comer, ¿verdad? Lo que pasa es muy probable que el otro discípulo, ¿y de dónde? Aquí también, aquí está otro, y aquí está otro, y aquí está otro, y aquí.
¿Sí o no? Si Él es Dios. ¿A que no saben qué es lo que está detrás de ese árbol? Que una mesa servida. Vamos a desayunar, muchachos, ya que no nos dieron en Betania, ¿verdad? Porque éramos muchos. Pero hay una mesa servida para nosotros. Él pudo haber hecho cualquiera de esas cosas. Él se abstuvo de estas cosas. De hecho, el pasaje que nosotros con el cual comenzamos, y valdría la pena que regresemos a él, Mateo 21, por favor. Quiero mencionarle algo para que no se vaya a quedar usted con esa incógnita. Mateo 21. Si usted se da cuenta, en el versículo 19, bueno, 20, 21, 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Imagínate, el Señor no es que le dijo a la higuera: te maldigo. Él no, simplemente dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, pero en diferente forma. Y luego se secó la higuera. Los discípulos vieron eso y dijeron: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque Él es Jesús. Porque lo que Él dice sucede. Porque ahora, la relación que hay con los siguientes versículos es lo que confunde a muchas personas. Porque en los siguientes versículos, respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Saben quiénes querían ver eso? ¿Saben quiénes? Los escribas y los fariseos. Si tú eres Dios, a ver, pues échate un milagrito. Queremos ver. Jesús pudo haber hecho un milagro, pero mis queridos y amados hermanos, si hubo alguien en la vida que no estaba interesado en hacerle saber a nadie quién era, ese fue Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le dijo el diablo: tírate. Él no tenía por qué mostrarle a nadie quién era. Fue tan bobo el diablo que, si usted recuerda, hermanos, fíjate, si usted recuerda la secuencia de las cosas, vamos a ver, piense por un instante. Jesús fue llevado al desierto donde ayunó 40 días, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde venía Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde? Del Jordán. Venía de ser bautizado. Ahora, fíjate estas dos cosas. En el monte de la tentación, el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Pero Jesús venía de ser bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora dígame una cosa. Se oyó la voz del cielo. El Padre acaba de decir: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y viene el diablo días más tarde para decirle: si eres el Hijo de Dios, a ver si es cierto. Si poco le faltó decirle: y que no oíste lo que me acaba de decir el Padre allá cuando estaba bautizando. Entonces el Señor Jesús no tenía jamás en la vida la intención de demostrarle a nadie quién era Él, porque Él es Dios. Es por eso que hoy en día hay cantidad de personas que creen que Dios no existe, que la religión es el opio de los pueblos, que la religión... Pueden creer, y mira, con todo respeto le digo, ¿cómo le explico esto? Bueno, el sábado pasado que estábamos en el funeral acá, cuando yo comencé a predicar, claro, yo estoy aquí enfrente, yo lo veo a usted a los ojos. Yo veo todo aquí, ¿verdad? Personas que asienten, que dicen: sí, es cierto. Pero también veo personas que inmediatamente eso que están diciendo no me gusta. Y había por ahí una pareja que estaban discutiendo, y yo vi cómo se levantaron inmediatamente y se fueron. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando que esta persona que está aquí nos está esperando en la gloria. Estamos hablando que un día nosotros vamos a salir como un cohete de esos que manda Norcorea, pero para la gloria.
Eso es lo que la Biblia. Pero una persona que no conoce a Dios y escucha, dice: what the heck, ¿y este hombre qué está hablando? Él no entiende estas cosas. Por eso Jesús no tenía ni la más mínima intención, porque la gente quiere por medio de la ciencia comprender a Dios, pero se olvida que usted tiene que hacer la ciencia a un ladito y hacer uso de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Usted podrá haber estudiado a todos los filósofos habidos y por haber. Usted podrá haber estudiado la psicología, la sociología, la política, ciencia, lo que usted quiera. Este libro es la palabra de Dios y dice que hay un Dios eterno, glorioso, santo, a quien le pertenece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dos lecciones principales del texto. La primera nos habla de que Israel será juzgado por la falta de fruto espiritual. Recordemos, amados míos, que Dios no escogió al pueblo de Israel, Dios formó al pueblo de Israel. Si alguien se pregunta: ¿y por qué Dios escogió un pueblo? Es porque no ha leído la palabra. Dios lo formó. El pueblo de Israel fue formado para ser el canal de bendición a todas las naciones. Génesis 12:3. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Israel, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Pero ¿sabe qué dicen los judíos? Nosotros somos el pueblo de Dios. A nosotros nos escogió, a ustedes no. Entonces, en lugar de ser un canal de bendición, el pueblo de Israel no hizo nada. Y tenemos aquí, mira, he venido a buscar frutos y no encuentro nada. Esta gente son los que tendrían que estar predicando el evangelio a todas las naciones, pero no encuentro nada. Y luego tenemos la otra parábola. Mira, ya tengo 3 años viniendo a buscar frutos y no encuentro nada. Córtalo. No, mira, ¿por qué no me permites que yo haga algo alrededor, verdad? Y le pongo un poquito de agüita y de abono y esto, a ver qué es lo que pasa un año más. Y si no, pues lo cortas. Tengo 3 años viniendo a buscar. Esta higuera, si representa al pueblo de Israel, no da fruto. Entonces esto es señal de juicio. ¿Y por qué? Por los pecados de Israel, los pecados de la nación. Hermanos, Israel ha sido un pueblo golpeado. Estamos hablando ya del año 2019, hasta en el 48 apenas se convirtió en una nación libre y soberana. Mientras tanto, ¿qué fueron? Fueron lo que han sido toda la santa vida: esclavos en Egipto, esclavos en Asiria, esclavo con los babilonios y Nabucodonosor. Luego vienen los medos y los persas con Ciro y Darío, esclavos con Ciro y Darío. Luego se levanta un hombre fuerte, Alejandro el Grande de Grecia, esclavos también. Alejandro el Grande era el que logró gobernar, murió tan temprana edad. Era el hombre que dicen que lloraba porque no había más tierra que conquistar. Pero en ese tiempo aparece la bota romana con los césares, y ahí es donde tenemos esa mezcla de griego con Roma, y el nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento escrito en el idioma griego por la influencia que ejercía en ese entonces. El pueblo toda la santa vida fue esclavo. No tenían un lugar como tenemos nosotros, ¿verdad? Que usted puede decir: este es mi México lindo y querido, pues, ¿verdad? Este es mi país, esta es mi nación. Y ellos estaban segregados en todas partes del mundo, con el deseo de un día volver a su tierra por castigo divino. Mira, hay un salmo que nos muestra esto con claridad. Salmo 81:11, por favor, hermano. Y quiero que lo vea porque yo se lo voy a leer en otras versiones. Pero esto prácticamente nos muestra la razón por la cual Dios castigó tanto a Israel. Mire usted: pero mi pueblo, ¿qué dice? Comenzando con eso. Hermano, comenzando con eso. Aquí está hablando Dios de ese pueblo que Él amó tanto y que Él ama tanto. Y aquí hay 2 cosas en este versículo. En primer lugar, mi pueblo no oyó mi voz. Y en segundo lugar, mi pueblo prefirió otra cosa más que a mí.
Mi pueblo me despreció a mí. Enseña esas dos cosas. Versículo 12, miren. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Pero ahora yo le quiero leer a usted. Muéstreme, déjame ver un segundito. La Nueva Versión Internacional, por favor. Mire qué interesante. Por eso los abandoné a su obstinada, hermano, voluntad. Habla de necedad. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. El versículo 11, ¿qué dice, hermano? Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Y en el versículo 12, por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Ahora, yo tengo dos versiones más que me gusta. En lenguaje actual la tenemos, ¿verdad? Lenguaje actual, sí está. Ok, está bien, no hay problema. Nueva traducción viviente. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Y luego el 12, ese es el 12. Bueno, ahora déjame leerte dos traducciones que me gustan. Traducción en lenguaje actual. Dice lo siguiente: pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención, por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Este es más salvatrucha, me gusta más. Pero la que más me gusta es la que sigue, la versión Dios habla hoy, y dice así: pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme, por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Como diciendo, ¿no quieres nada conmigo? Pues está bien, entonces te voy a abandonar. Y te vas a dar cuenta lo que es vivir sin Dios. Porque esto es lo que pasa con mucha gente que pisotea la sangre de Cristo. Miren, hermanos, cuando yo pienso en una gran cantidad de gente que se encuentra en la calle, que viven ahora como si nunca conocieran a Dios, como si nunca lo hubieran conocido, ¿sabe por qué llegaron ellos a donde están? Porque comenzaron a pisotear la sangre de Cristo despacito. Despacito, así. Es que mira, nadie se sale de los caminos del Señor de la noche para la mañana. Es un pasito por aquí, otro pasito por allá, y otro pasito por aquí, y otro. Cuando usted menos siente, piensa como piensa el mundo, vive como vive el mundo, actúa como actúa el mundo, y Satanás engaña su corazón y usted cree que ya lo sabe todo, porque como, no, ya estuve metido en una iglesia, yo ya sé, es gente hipócrita esa. El diablo ya te lavó el cerebro. ¿Por qué? Porque Dios te dejó. La oportunidad la tuviste, pero lo menospreciaste. Entonces Dios te abandonó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Israel? Bueno, adoraron a otros dioses, adoraron a otros ídolos, pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor, construyeron santuarios paganos, incluso lo hizo Salomón. Cometieron acciones malvadas, despreciaron las leyes del Señor y el pacto. Imitaron a las otras naciones, practicaron la adivinación, quemaron a sus hijos en incienso, dejaron a un lado los mandamientos, abandonaron el templo, profanaron el día de reposo, codicia, murmuración en el desierto, apostasía, y el peor de todos, Jesús viene y dice: tengo 3 años viniendo a buscar fruto y no encuentro. El peor de todos los pecados, rechazaron al Mesías. Rechazaron al Mesías. ¿Qué fue lo que buscó el Señor? Buscó fruto. Los frutos los podemos clasificar en dos, en este caso. Primero, los frutos de arrepentimiento, que tanto hemos hablado. ¿Y qué es eso, pastor? Es la evidencia externa de nuestra fe. Eso es todo. La evidencia externa de nuestra fe. Fíjate que resulta que Eliezer era un gran borracho, pero se convirtió el evangelio. Y dice la esposa: este hombre, desde que se convirtió el evangelio, cambió su vida. Evidencia externa de su fe. No voy a señalar a nadie porque digo, fíjese que este era un gran mañoso. No vaya a ofender. Mire, hermano,
Fíjate que al principio, y se lo digo sinceramente, al principio de nuestra iglesia, somos 30 años que tenemos acá, pero al principio de la iglesia se perdían cosas en la iglesia, hermano. Así como lo oye. Teléfonos celulares, no porque eran de este vuelo, ¿verdad? Yo tengo uno en mi casa, de esos, de los primeritos que salieron de este tamaño. Pero cámara, yo no sé cuántos se acuerdan de un hermano que una cámara, adiós a la cámara, amigo, en la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque estábamos recién convertiditos, pues todo, ¿verdad? Ya tenemos un buen rato, años, que aquí no se pierde nada. Años. Pero es que es así. Alejandro Galiano contaba que en el pueblo donde él conocía a Cristo, dice que todo el mundo andaba un machete. Y no crea que nomás para andarlo afilando, ¿verdad? Todo el mundo andaba un machete. Dice que la gente se mataban a puros machetazos y toda la cuestión. Dice, pero dice el hermano, había una prueba cuando alguien se había hecho evangélico. En lugar del machete andaba en la Biblia. Y cuando alguien decía, yo soy cristiano, pero todavía andaba el machete colgando, los que sabían decían, todavía no. Pues yo conocí un señor que venía a la iglesia y siempre andaba una mochila colgando. Y un día yo por ahí le digo, brother, ¿y usted qué anda aquí en la mochila? Una navaja, me dijo. Y le dije, ay, pero si aquí no hacemos sacrificios, hermano. No, me dijo, uno nunca sabe que lo... ¿Usted cree que esa persona es creyente? Entonces, los frutos son la evidencia externa de nuestra fe. Eso es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted hablaba tanta cosa, así, ya no. Usted antes se reunía con todos los que están tomando esto, ya no. ¿Por qué? Porque es la evidencia externa. Hermanos, mira, y esto no es la iglesia. Usted no le tenga miedo a la iglesia, que la gente de la iglesia es muy chismosa. No. Mira, si eso es lo que piensa usted es digno de conmiseración. Porque ¿qué es lo que la iglesia diga? Al final del día no importa. Pero quien va a venir a buscar fruto no es ni el hermano, ni la hermana, ni la otra familia. Quien viene a buscar fruto es Dios. Es Dios el que te confronta. Es Dios el que viene y dice, bueno, quiero ver aquí, pero yo aquí no veo nada. Yo aquí no veo nada. Y el fruto del Espíritu, porque así funciona Dios. A un inconverso, a una persona que no conoce a Dios, yo no le puedo exigir nada. Mire, si ella fuera inconversa, yo no le puedo, vamos a hacer de caso, no es que sea así, vamos a hacer de caso. Si ella no conoce a Dios y es una amargada de primera marca, escúcheme esto, escúcheme, no hay nada en esta vida que yo pueda hacer para que ella cambie su actitud, nada. Ella es amargada, va a seguir amargada y va a seguir haciéndole la vida imposible a la gente que está a su alrededor, y así se va a morir. No hay nada que yo pueda hacer. Pero si ella es amargada, pero recibe a Cristo, escucha esto, la conducta de mi hermana puede ser modificada por el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el día que ella le entregó su vida a Cristo, Dios sembró una semilla. El Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Es por eso que el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene esperanza. ¿Por qué nosotros podemos ver vidas transformadas en muchas personas? El testimonio de mi hermano con su esposa, que fue un testimonio maravilloso, que nos dijeron, nosotros tocamos fondo. ¿Por qué se puede haber esperanza? ¿Por qué él puede venir y pararse delante de la iglesia y poder decir, hermano, esto es lo que yo hacía? Yo era un esclavo del vicio. Era un esclavo de la droga. Dios me sacó de ahí. ¿Por qué la otra persona puede decir, yo toqué fondo? Pero Dios me sacó de ahí y ahora ya no más. Porque esa es la evidencia externa de nuestra fe.
Entonces, hay esperanza para aquel que tiene a Cristo. Pero para aquellas personas que no lo han conocido de una manera genuina, hermano, ¿qué le puedo exigir yo? ¿Qué se le puede exigir? ¿Qué le puede pedir usted? ¿Me ha escuchado a mí decir en este púlpito, some people never change? Why? Because they need Jesus. Algunas personas nunca cambian porque no tienen a Jesús, tienen una religión, eso es lo que tienen. Vienen a escuchar porque les gusta comer pupusas, les gusta la camaradería, les gusta ir a comer con otras personas, les gusta. ¿Qué a quién no le va a gustar? Si también hay una gran cantidad de lugarcitos, ¿verdad? Y de agrupaciones que se reúnen. El club de los leones de no sé qué, el club de los tigres de no sé qué 8 cuartos. Hay un montón de cosas que la gente se reúne por afinidad. Hay una asociación de chilenos, a la gente va y se reúnen y hacen fiestas, hacen aquí, hacen allá, y van y se reúnen. ¿Por qué? Eso no los hace cristianos. Es necesario un encuentro personal con el Señor. Ese es el primer fruto, la evidencia, que es el fruto de un nuevo nacimiento, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, una vida centrada en Cristo, Cristo es el centro de nuestra vida. Todo circula alrededor de Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos, las cosas que compramos, cómo nos divertimos. Todo eso es alrededor de la persona de Jesús. Esa es una vida transformada, una vida nueva, en la que hemos muerto a nosotros mismos, una vida que busca complacer a Dios, no a la gente. Es vivir de acuerdo al nuevo hombre. Y luego los otros frutos, hermano, ese son el resultado de poner nuestros dones al servicio del Señor. Mira, todos los que estamos aquí, escúchame esto por favor. Dios nos ha dado dones a todos los que estamos acá. Los que son nuevos convertidos, aquellos que son nuevos en la fe, es responsabilidad de cada uno de ustedes encontrar cuál es el don, cuál es el talento, las habilidades que Dios le ha dado. Es su responsabilidad. Y cuando la gente me dice, pastor, ¿y yo cómo podría saber cuál es? Mire, yo estuve ahí hace 40 años. Yo decía, ¿yo cómo puedo saber? Y esto. Entonces, ¿sabe qué hice? Me metí a todo. Yo cuidé bebés cuando yo era un chamaquito de 18 años en la nursery. Dije, bueno, ya me voy a ir practicando ya por cualquier cosa. Yo cuidé bebés. Después me dieron las clases de los 5 años, lo cual disfruté en gran manera. Y después me dieron las clases de los más grandecitos. Y así fui caminando. Yo dije, bueno, algún día a lo mejor voy a ser director de la escuela dominical. Pero me llamaron para ir a dirigir himnos al servicio mayor. Pero yo comencé, yo no tenía ningún problema de meterme. El único problema que yo tenía de ir a cuidar los carros es que me iba a faltar el culto. Y eso de ser merodeador no va conmigo. La bendición está aquí en la casa del Señor. Por eso es que tenemos tanto problema nosotros con gente que anda caminando para un lado, caminando para el otro. O sea, todavía no les cae el 20 de que han venido a hacer a la iglesia. No les cae el 20 todavía. Hermano, ¿y qué pasó? Es que me fui a tomar un café. Ah, no, usted paseando anda. Usted al culto no ha venido. Porque el culto comenzó hace rato, hermano. Todas estas cosas, hermano, son importantes. Todo esto, ¿qué son los dones que Dios le ha dado? Búsquelo. Y métase en una cosa y métase en la otra. Venga con los jóvenes, mire aquí, mire allá, haga aquí, haga allá. Yo toda la vida, mire, yo soy una persona transformada por el Señor en todas las áreas de mi vida. Porque hay ciertos aspectos de mí, ¿okay?, que yo tengo que ponerlos en práctica simplemente porque soy pastor. Porque tengo que hacerlo. Por ese llamado que Dios me hizo. Pero si Dios me llamó, pues tengo que hacerlo. Y otra cosa más, Dios me dio dones y tengo que usar los dones que Dios me dio, no los que yo quiero. A mí me gustaría cantar. Yo veo a mi hermana Ligia a veces, ¿verdad?, que me parece por aquí como que Shakira, ¿verdad?, y cantando bien chévere. No, muy bonito, pero es un don que Dios le ha dado a ella. Yo canto, amigo, y hasta mi perro sale del cuarto. Y no se pone las patas en los oídos porque no puede. Pero yo tengo que entender que es lo mío. Usted debe entender que es lo suyo. Y otra cosa más, recuérdese, existimos para la gloria de Dios. No para construir vidas, nada malo con eso. Pero es reconocer que Él es el centro.
Nada malo con tener una carrera, pero Él es el centro. Nada malo con tener una linda casa, pero Él es el centro. Nada malo con tener un lindo carro, pero Él es el centro. Una linda esposa, una linda novia, todo eso es bueno, pero Dios tiene que ser el centro. Y todo tiene que girar alrededor del Señor, porque existimos para la gloria de Dios. Y Él me ha dado dones y ay de mí si no los pongo yo a su servicio. ¿Por qué? Porque Él va a venir a buscar fruto. ¿Dónde está su fruto? Señor, 5 talentos me diste. Aquí están, mira, los puse a trabajar. Aquí hay 5 más. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, me diste 3 talentos y los puse a trabajar y aquí hay 3 más. Buen siervo y fiel. Y ahora viene donde aquel que le dio un talento. ¿Qué contestó ese cuate? Sabía que eras hombre duro, que ciegas, que recoges donde no sembraste, donde no esparciste. Por eso decidí sembrar mi talento. Aquí tienes lo que tú me diste. Siervo malo y negligente. Ay, yo no quiero ser siervo malo ni negligente. A ninguna persona en la iglesia se le debe andar acarreando ni empujando para servir a Dios. A ninguna. Debería de surgir, si usted llegó aquí y usted es músico, pues ponga su talento al servicio de aquel que se lo dio. Fíjate que en Nogales, Sonora, hay la mamá del pastor Roberto Morales. Esa señora tiene como 180 años. Esa señora no puede ni caminar, hermano. Pero esa es una señora que el hijo, el pastor, le dice: mamá, mañana para la conferencia vienen 350 personas. 350 personas, muy bien, dice ella. Entonces comprame 80 gallinas. Mamá, ¿no cree que mejor unas 120? Te dije que 80, aquí la cocinera soy yo. Me vas a comprar tantas cosas, tantas libras de no sé qué, tantas no sé cuánto, tanto aquí, tanto allá, tanto esto, tanto lo otro. Tráeme lo que te digo. Hermano, todo el mundo comió y sobra. Eso es una habilidad que tiene y otra cosa más. Nosotros le decimos, yo cuando la veo, yo la abrazo, hermana, ya deje de trabajar. ¿Sabe qué dice? Si le dejo de servir a mi Señor, me muero. Yo digo, qué lindo esto. Qué lindo esto. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que yo le pregunto, hermana, ¿y usted desde cuándo le sirve a Dios? Dice, desde que me convertí. Muchos, su energía, su juventud y su fuerza, ¿sabe para quién la han utilizado? Para ellos mismos, porque ellos son el centro de su vida. Es lo que me gusta, es lo que me llama la atención, es lo que quiero. Y eso fue lo que Dios dijo: los dejé hacer lo que se les ronca su gana. Por eso los dejé, por la dureza de su corazón. Hagan como quieran, pues. Hagan como quieran, vivan como quieran. Hay que entender esto, mis amados hermanos. Dios nos ha dado dones, talentos, y tenemos que ponerlos al servicio del Señor. A lo mejor a usted lo que el Señor lo ha bendecido con bienes. Usted es una persona rica. Yo dudo porque no conozco a nadie aquí, pero tengo que decirlo de todas maneras. Uno nunca sabe. Y usted de las personas que dicen, pastor, que necesitan para este proyecto, aquí está. Necesitan para este proyecto, aquí está. Yo quiero bendecir la obra de cada quien lo suyo. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? Y cuando se lo haya dado, hágalo de la mejor forma, hágalo de la mejor manera, porque Dios merece lo mejor, ¿no es cierto? Oremos, amados, el tiempo se nos fue. Padre querido, gracias por esta noche, por tu palabra. Señor, esta porción de la Escritura que leímos nos habla de un árbol que tenía muchas hojas, pero no tenía nada de fruto. Aparentaba ser un buen árbol, pero sin fruto. Lucía como un buen árbol, pero sin fruto.
Daban ganas de acercarse a ese árbol, pero estaba vacío. Por fuera, ese árbol lucía lindo, pero por dentro estaba estéril. No había nada. Señor, queremos reconocer la importancia de dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, Señor, como una evidencia de que te conocemos, como una evidencia de que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y además de eso, también poner nuestros dones a tu servicio. Te alabamos, te bendecimos. Perdón, Señor, por tantas y tantas veces que nos hemos negado a servirte. Nos hemos negado a ofrecernos para exaltar tu nombre. Bendice tu pueblo, Padre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le quiero hacer una invitación. Aquellas personas que dicen: pastor, yo necesito a Dios, yo necesito al Señor en mi vida. Venga Jesús, entréguele su corazón a Cristo, comience una vida nueva. El primer paso es un paso de fe. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador mientras todos oramos. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero entregarle al Señor mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. ¿Habrá alguien? Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis faltas, perdón por mis pecados. Te doy gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío, y gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. No olviden las fotos también, las fotos de los niños, ¿verdad? Y luego el Ministerio de Alcance tiene comidita en la parte de atrás. Bendiciones, mis amados, bendiciones.